Hola, buenos días a todos. Yo me presento, soy Bárbara y hoy junto a nuestro grupo y todo séptimo A y séptimo B venimos a contarles lo que hicimos a lo largo de la materia proyectos. Oh, hola. ¿Cómo se encuentran? Dejen que me presente, mi nombre es Tajnika. Se deben estar preguntando ¿para qué sirvo? Bien, mi propósito es brindar comodidad y rapidez a la hora de acceder a aplicaciones, archivos, páginas web y demás. Para lograr esto, utilizo estas simpáticas burbujas que fueron especialmente configuradas y diseñadas para brindar accesos rápidos y sencillos. Por ejemplo, dentro de la burbuja de redes se encuentran Instagram, Twitter, WhatsApp e incluso Facebook. Otro ejemplo sería la burbuja de Google, que nos da acceso a una serie de plataformas de la empresa, como ser YouTube, Google Traductor, el buscador, entre otros. Una de mis ventajas es servir a un amplio público, es decir, que incluso la abuela de mi creador es capaz de usarme. A ella le gusta leer los diarios todas las mañanas, como podría ser el diario Clarín o el diario La Nación. Además, eventualmente decide buscar cosas en la red, y como le cuesta encontrar el navegador, me utiliza a mí para hacerlo más rápidamente. No vamos a ver un tutorial de verdad, al menos no hoy. Pero mis creadores no querían que fuera siempre lo mismo, así que me dieron la herramienta perfecta para que ustedes, los usuarios, también puedan decidir a qué quieren acceder. Dicha herramienta son estas burbujas adicionales a las cuales se accede a través de una flecha, y simplemente arrastrando un archivo de cualquier tipo quedará guardado en esa burbuja. Podemos guardar todo tipo de archivos: Excel, Word, imágenes, carpetas, programas más importantes. Y ahora comprobaremos que efectivamente el archivo de la burbuja es exactamente igual al original. Además, en caso de querer cambiar una burbuja, basta con simplemente arrastrar un nuevo archivo. Como no todos somos iguales y no tenemos los mismos gustos, los creadores decidieron darme varios colores y atuendos para adaptarme al gusto de cada usuario. Por ejemplo, hoy me gustaría vestirme para la ocasión. No, definitivamente no. El amarillo no me sienta bien. Prefiero el azul. Mis creadores ahora quieren dedicarles unas palabras, así que yo me retiro. Sean amables. Hola, buenos días. Mi nombre es Milena y voy a contarle un poco de lo que hicimos a lo largo del año, que junto a mis compañeros Alejo y Martín nos encargamos de la parte del diseño, Javier de la parte de la programación, Franco, que hoy no está presente, se encargó de la parte del testeo, y Bárbara, líder del proyecto. Bueno, básicamente la idea inició por un problema. Nosotros cuando empezamos a venir al técnico nos encontramos con un problema, que era que teníamos los escritorios saturados. Yo creo que a más de uno acá le debe pasar que capaz va a buscar algo y no lo encuentra. Entonces dice, pará, o sea, estoy 10 minutos buscando la carpeta de tal profesor. Entonces este año, como tuvimos la posibilidad de aplicar todos nuestros conocimientos, dijimos, bueno, vamos a hacer algo para resolver nuestro problema. Que la respuesta a eso fue este asistente. Tajnika lo que viene a hacer es a optimizarnos los tiempos y darnos un acceso mucho más rápido al que accedíamos antes. Buenos días, me presento, mi nombre es Martín y les voy a hablar sobre el origen del nombre de nuestro proyecto, que
se originó más que nada por su funcionamiento, que es ordenar y facilitar el escritorio a los usuarios. Por lo tanto decidimos nombrarlo secretario virtual, pero como vimos que este nombre era demasiado clásico y hasta un poco aburrido, tuvimos la idea de poder traducir la palabra secretario en otro idioma, en nuestro caso en croata. Entonces nos quedó como secretario Tahnika, y como no vimos el nombre este nos pareció un poco original y hasta, ¿cómo se llama? Claro, exótico, y nos gustó, decidimos dejarlo. A lo largo de la evolución de nuestro proyecto, a lo primero que pudimos lograr fue generar las burbujas, generar los botones que aparezcan en pantalla. Como el personaje se asimila a una burbuja, hicimos que los botones se aparenten a ella. Luego pudimos hacer que apretando una burbuja puedan generarse múltiples botones similares al mismo. También pudimos hacer que el personaje pueda aparecer en la barra de tareas, porque una vez que se cierre podemos ir a buscarlo ahí. También, por último, finalmente colocamos cada botón con su correspondiente funcionamiento rodeando al personaje de una forma de abanico. Y así como finalmente queda nuestro programa funcionando. Bueno, hola, me presento, mi nombre es Javier, fui uno de los encargados de programar la Tahnika y bueno, nada, les voy a contar utilidades que trae el programa. Ahí pueden ver un montón de iconos que son algunas de todas las utilidades que trae Tahnika, son entre otros páginas web, aplicaciones, redes sociales y demás. Una de las cosas importantes de Tahnika es que es on top, lo que quiere decir que tiene prioridad 1, luego que se traduce en que va a estar siempre arriba de todo, entonces va a estar siempre ahí cuando lo necesitemos. Y otra de las cosas importantes es lo de poder acceder tus accesos directos. En el video se vio como arrastrando cualquier archivo se creaba una burbuja que sería un acceso directo, y esas burbujas son reemplazables, entonces cada uno puede, por ejemplo, agarras un proyecto con el que estás trabajando, lo arrastras, lo dejas ahí, cuando terminaste de trabajar pones el otro y así sucesivamente. Buenos días a todos y muchas gracias por venir. Mi nombre es Alejo y como ya habían mencionado, formo parte de los que creamos el diseño de este programa. Más que nada yo voy a hablar de la configuración de Tahnika, que consta con la posibilidad de cambiar las burbujas con la gama de colores que acá vemos en la presentación. Además cuenta con 4 diseños y uno que fue edición obviamente por el egreso de este año, que es el que vieron en el video, que justamente es con la campera que nosotros hicimos para egresarnos. Y además, como último y no de menor importancia, el inicio que se le puede brindar a Tahnika automáticamente cuando se prende la PC. Bueno, soy yo de vuelta. Les voy a contar del desarrollo. Tahnika está programado en C#, que es un lenguaje de programación que venimos usando hace muchos años en el colegio y con el cual ya estamos bastante familiarizados. Los chicos de otros cursos seguro que ya lo conocen. WPF fue algo nuevo para nosotros, es como lo que junta la parte visual y gráfica, que sería Illustrator y Photoshop con lo que se editaron las imágenes, y la parte de programación. Eso nos permitió darle un aspecto más bonito a Tahnika que los formularios que suelen usar en otros años. Siguiente. Bueno, las cosas a futuro serían, ahí esa burbujita que está ahí abajo, queremos implementar, vieron que en el primer abanico de todos salían como cosas por defecto ya. Bueno, la idea es que en base a lo que uno use y no use, esas burbujas se vayan modificando. Entonces, por ejemplo, si vos nunca abrís los diarios y abrís siempre YouTube, se vaya la burbuja de los diarios y aparezca la burbujita de YouTube ahí, entonces no vas a usar los diarios y la de YouTube la vas a tener más a mano. Siguiente. Esto pido disculpas porque es el mouse inalámbrico y estamos muy lejos y como que tarda en llegar a veces la información y esas cosas. Pero bueno, mientras se los voy contando, se fue a la mierda. Perdón. Ahí esa burbujita que está allá, bueno, son los sistemas operativos. Dale una más, ahí está.
Ahora sí. Son los sistemas operativos con los que es compatible Tagnica. Es Windows 10 de 64 bits y los otros dos de 32 y de 64 bits. ¿Hay alguna pregunta? No. Listo. Bueno, venía una burbujita que decía muchas gracias a todos. Bueno, esperen. Bien. Queremos aclarar algo, sacando todos estos problemas. El que quiera Tagnica nos puede escribir ahí al mail para que se los pasemos. Nada, el que quiera. Y ahora sí, gracias y perdón por todo el despelote. Hola. Bueno, buenos días a todos. Somos el grupo 1 de electrónica, conformado por Lautaro García, hoy no presente, Mariano Oca, Franco Talavera y quien les habla, Ariela Heroldi. Realizamos en conjunto con Santiago Pesteguía, alumno de informática, RIA, robot inteligente ajedrecista. Nuestro proyecto fue diseñado con el objetivo de mejorar y desarrollar las habilidades de jugadores ajedrecistas profesionales. Es un robot cartesiano, está basado en 3 ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Cuenta con una pantalla en la que se van a presentar las distintas acciones que debe tomar el usuario. RIA también posee inteligencia artificial con 4 niveles de dificultad. Las partes principales del proyecto están dadas por la mecánica, el hardware y el software. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar de la mecánica del robot. La estructura del robot está basada en un sistema de movimiento parecido al de una impresora 3D o una grúa, el cual se mueve de forma lineal a lo largo de 3 ejes. Bueno, diseñamos todo el robot en un programa que se llama SketchUp, el cual nos permitió modelar milimétricamente cada pieza de la estructura para después guiarnos al momento de crearlo en la realidad. Bueno, y las piezas de ajedrez las descargamos de internet y las modificamos según lo que nosotros precisábamos. Abajo de cada pieza hay un imán y en su parte superior hay un clavo. Después vamos a explicar para qué. Bueno, las piezas azules son las que están impresas en 3D. Bueno, este es el eje Z de robot, el cual es la base de toda la estructura y está sostenida por varillas de acero y por las piezas impresas. El movimiento se origina por un motor, el cual está unido a una cremallera, a una correa dentada, la cual mueve una placa de acero en el sentido que lo indica la flecha. Bueno, este es el eje Y, el cual tiene el mismo sistema de movimiento que el eje X, pero en un recorrido más corto. Este es el eje Z, el cual funciona con un motor que está unido a un engranaje que acciona una cremallera y transforma el movimiento circular de la cremallera del engranaje en movimiento lineal de la cremallera, así como le indica la flecha. Bueno, la cremallera está unida a una caja de madera, la cual contiene en su interior lo que nosotros llamamos un agarre magnético, el cual sirve para soltar y agarrar la pieza de ajedrez. Bueno, este mecanismo consiste en un motor, el cual hace subir y bajar una chapa unida a un imán. Cuando esta chapa baja, nos permite atraer la pieza, gracias al magnetismo y el clavo, y cuando sube, junto con el tope que se encuentra en la parte inferior, nos hace que cuando se aleje, se suelte la pieza. Bueno, ahora voy a pasar a la parte del hardware. En sí, el diseño del proyecto fue realizado con el fin de poder abarcar la plenitud del tablero, tanto el tablero original como el tablero ahí que tenemos a la izquierda. Lo más visible de la parte del hardware va a estar dado por el display, ubicado ahí la pantalla, los botones. El botón de la derecha es el botón de rendición, que va a permitir rendir al usuario cuando ya no quiera jugar. El botón de arriba es el botón de selección y la llave ubicada abajo va a permitir elegir la dificultad y el color que quiere utilizar el usuario.
Bueno, como dije, en el display se van a presentar las distintas acciones que debe tomar el jugador a lo largo de la partida. Y bueno, aparte de lo ya mencionado antes, también forma parte del hardware todo lo utilizado para realizar el movimiento del robot. Lo que es la fuente de alimentación, la placa y la matriz. Bueno, esta es la matriz del tablero. En sí lo que son sensores red switch que nos van a permitir saber si sobre una pieza, si sobre un casillero se ubica una pieza o no. Estos se activan por magnetismo gracias al diseño realizado en SketchUp. En la base de la pieza se ubica un imán y este va a permitirnos saber si sobre un casillero se ubica la pieza o no. Lo que es la plaqueta en sí, contamos con controladores de motores NEMA 17, que son los Pololuga 4988, que nos van a permitir el movimiento de los ejes del robot. También contamos con un Arduino Mega, que utilizamos, ya que nos brinda varios pines, respecto a todo lo que debemos utilizar para el movimiento del proyecto, ya sea los sensores, infrarrojos, motores, entre otras cosas. Los finales de carrera lo utilizamos para darle un punto de inicio al robot. En sí, en el eje X y en el eje Y utilizamos uno, y en el eje Z utilizamos unos sensores infrarrojos que nos van a permitir saber si la pieza está sujeta al eje o no. Hola, buen día. Voy a pasar a explicar la parte de software relacionada con RIA. Los software utilizados fueron Eagle para el diseño de la placa y Arduino para la programación del microcontrolador. Este es el esquemático de la placa. Aquí ubicamos los componentes para tener una buena visualización de esto y mapeamos cómo se van a conectar entre ellos. Así se ve la placa desde el lado de abajo. Son los mismos componentes que vimos antes y las conexiones las realizamos basándonos en lo que vimos anteriormente en el esquemático. La programación de Arduino se comporta como una máquina de estados. El primer estado es la lógica de matriz. Este sería el turno del jugador. En este momento el jugador realiza una pieza y mediante la matriz explicada por mi compañero nosotros podemos obtener los movimientos que va realizando. El problema aquí surgió en poder diferenciar cuáles movimientos eran efectivamente jugadas de ajedrez, ya que el jugador tiene la posibilidad de levantar una pieza, volver a poner en su lugar, mover a un lugar, después arrepentirse, retroceder y volver a mover otra pieza. Una vez obtenida la información de la movida del ajedrez, se lo codifica a nomenclatura de ajedrez y se la comunica con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo procesa y nos devuelve la jugada a realizar por la misma. Y aquí es donde entra control y lógica de motores. Los motores se mueven por modulación de ancho de pulso, no es como que le podemos decir al motor mueve para acá y se mueve. Entonces, lo que hacemos es pasar de nomenclatura de ajedrez a pasos para que realicen los motores, ya sean por movimientos en los diferentes ejes o agarres de lo mismo. Gracias a esta sección de código, RIA puede mover una pieza, comer, coronar y hasta realizar un enroque. A continuación pasaremos a explicar las mejoras a futuro. La primera mejora a futuro es agregar un micrófono. Esto le permitirá a personas con capacidades reducidas jugar al ajedrez indicándole a RIA qué movida realizar en su turno. La estructura, planeamos mejorar la estructura, ya que la utilizada actualmente es algo pesada y aparatosa y el sistema de agarre no siempre funciona como corresponde. El juego, planeamos modificar el sistema para poder jugar varios juegos además de ajedrez, como las diferentes variantes de ajedrez, si alguien conoce como carrera de peones o comer diferentes piezas, o también las damas. A continuación veremos un video de RIA funcionando.
Bueno. Tranquilo, sé que le gustó, pero falta una parte todavía. Dijimos que es un proyecto en conjunto con electrónica e informática y falta un detalle, quizás crucial, que es la parte de la inteligencia. La inteligencia que hace que el robot juegue. Mi nombre es Santiago Pesteguía, como ya me presentaron, yo soy del apartado de informática y hoy les vengo a traer una pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial sería la capacidad que se le atribuye a una máquina cuando posee capacidades que un ser humano le da a otro ser humano, como por ejemplo resolver problemas, aplicar la lógica o razonar. En la actualidad se utiliza lo llamado coeficiente intelectual para definir qué tan inteligente es, por ejemplo, una persona. Y cuanto más alto es ese nivel, se dice que mejor es para resolver, por ejemplo, puzzles, como puede ser el ajedrez. Hoy no les vengo a hablar simplemente sobre un juego de ajedrez, sino más que nada sobre inteligencia. En su defecto, inteligencia artificial de ajedrez. El nombre del proyecto es B. Fisher, en honor a uno de los más grandes jugadores de ajedrez de la historia. Y quiero empezar por cómo surgió la idea del proyecto. La idea del proyecto fue más que nada se presentó como algo, un trabajo en conjunto por primera vez entre tanto el apartado de electrónica como el apartado de informática, en el que ellos iban a desarrollar el brazo en Arduino y yo debía encargarme de la parte de la inteligencia. El programa se empezó formando con lo que viene siendo las dos interfaces, usando de ejemplo dos interfaces de los motores de ajedrez más potentes o más usados, mejor dicho, que son chess.com y Chess Arena, y se inspiró en la parte de la inteligencia en dos inteligencias artificiales que son Stockfish, que es la mejor en la actualidad, y Chessmaster 2000, que es uno de los juegos de ajedrez más vendidos. El desarrollo del juego se centró en Visual Studio, utilizando los conocimientos adquiridos de la Wikispace, que son wikis donde contenía toda la información sobre cómo desarrollar el juego, el motor sería. El problema es que estaba en otro lenguaje, que es el más usado, no el que utilicé yo, entonces primero había que traducir todo al lenguaje que yo quería trabajar. El lenguaje con el que trabajé se llama C# y además de esto usé varias librerías que permitieron la comunicación USB, que el programa procese los algoritmos y muchas otras cosas. Los algoritmos de los que estoy hablando es uno de los componentes de la inteligencia, que son tres. El primero y principal, que se representa por la imagen de arriba, sería el tablero de ajedrez, que es la base. Es lo que le dice al programa cómo tiene que entender el ajedrez, lo pone en contexto, le explica cómo funcionan las piezas, cómo se mueven. Después hay otros dos apartados, que son las aperturas y los algoritmos. Los algoritmos se llaman algoritmos de búsqueda, porque permite, mediante una secuencia de procesamientos lógicos, decidir cuál va a ser el siguiente movimiento a realizar. Las aperturas son una serie de movimientos que se llaman movimientos teóricos, porque son los primeros movimientos que debería realizar el jugador, un buen jugador, para poder llevar una buena partida a cabo. La situación actual del proyecto, básicamente como pueden ver, esa es la interfaz que presenta al abrir el juego, y además cuenta con otras funcionalidades, como por ejemplo adaptar el desafío si uno quiere cambiar la dificultad entre 5 niveles, además de otras cosas, elegir el diseño que más le guste en cuanto a color de piezas, el diseño de las mismas piezas, etcétera. Y después otras cosas como por ejemplo si uno quiere personalizar su partida eligiendo la cantidad de piezas o quiere recrear una partida que jugó alguna vez, te lo permite hacer. Y por último da otras opciones como por ejemplo poner a jugarte contra otro jugador o jugar la máquina contra la misma máquina. A continuación voy a ponerles un video en el que se muestra, es más visual, donde se muestra el programa funcionando, realizando una partida estándar de ajedrez. Mientras el video corre, quisiera aprovechar para hablarles sobre lo que empecé hablando en la presentación, que es la inteligencia artificial. Si bien expliqué un montón de cosas del proyecto, quisiera enfocarme en eso. ¿Cómo se representa la inteligencia dentro de esto que yo hice? La inteligencia se encuentra sobre todo en esos 5 niveles de dificultad que yo les hablé. Tiene 5, que son el nivel inicial o principiante, nivel fácil, intermedio, avanzado y más avanzado. ¿En qué cambia esto? Cambia en cómo el programa piensa. ¿Por qué? Porque utilizando tanto el algoritmo como las aperturas, le permite ir seteando cómo hacer su nivel de dificultad en base a la calidad de las jugadas que realiza. ¿Por qué? Porque el algoritmo, cuando más alto es el nivel, no solo le permite elegir cuál es la mejor jugada actual a realizar, sino quizás realizar sacrificios o hacer una jugada que parece boba,
pero que le permite más adelante en la partida tomar ventaja. Entonces el programa piensa y te gana. Bueno, después llegó, una vez terminado el apartado de informática, había que hacer que se comunique con el brazo robótico, porque todo muy bien, todo muy bonito, el juego está virtualizado, anda, pero ahora eso tiene que ser llevado a la parte del brazo robótico, a RIA. Para esto utilicé las librerías mencionadas anteriormente, que son las librerías USB, para comunicarme mediante puerto serie con el brazo robótico y así mandarle cuál es el movimiento que debe realizar. Básicamente se conecta con un cable, lo procesa mi programa con esas librerías y se lo envía al controlador Arduino. Y bueno, el resultado final del proyecto, como lo pudieron ver antes, es el brazo robótico funcionando con sus piezas, capaz de jugar, elegir la dificultad y ganarles o perder. ¿Alguna pregunta? No, gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Nosotros somos el grupo 2 del 7º año electrónica. El grupo está conformado por Agüero Lautaro, Salvo Agustín, Rodríguez Repete Ignacio y quienes habla Flores Pérez Leonardo. Nuestro proyecto se basó en realizar un sistema de activación de un brazo robótico, el cual no es una prótesis, sino lo que nos basamos en realizar es en hacer hincapié al estudio de las señales mioeléctricas. ¿Qué es una señal mioeléctrica? Una señal mioeléctrica es un tipo de señal producida por la contracción o relajación de un músculo. En nuestro proyecto tenemos 4 etapas fundamentales, donde la primera es la captación de la señal, donde la señal producida por la contracción o relajación del bíceps es captada por unos electrodos. Dentro de la segunda etapa del procesamiento analógico, una vez captada la señal por los electrodos y producida por el mismo bíceps, es procesada una placa que estuvimos desarrollando a lo largo del año. Como tercera etapa, dentro del procesamiento digital, una vez la señal tanto producida analógicamente como captada por los electrodos es procesada digitalmente, en donde cambia su formato analógico a digital. Como cuarta y última etapa tenemos el movimiento del brazo robótico, en donde por fin vemos movilidad y mediante la contracción o relajación del bíceps producimos la apertura o cierre de la mano. Como primera etapa, donde está la captación de la señal, tenemos 2 puntos muy importantes a destacar. El primer punto son los electrodos que utilizamos en este proyecto, son electrodos de tipo superficial y descartables, y como segundo punto tenemos la posición de los mismos, donde los primeros 2 electrodos se colocan de forma axial al músculo y el tercer y el último electrodo se encarga de la puesta a tierra y se coloca en una zona donde predomina el hueso. A continuación mi compañero explicará el procesamiento de la señal del proyecto. Buenos días. Yo les voy a explicar por qué es necesario procesar la señal. Como dijo mi compañero, trabajamos con señales mioeléctricas que son de un valor muy bajo y lo que necesitamos hacer es amplificarlas y filtrarlas para poder trabajar de forma correcta. El procesamiento de la señal lo podemos dividir en 2 partes, el procesamiento analógico y el procesamiento digital. Dentro del procesamiento analógico, a su vez, lo dividimos en otras 3 etapas. La preamplificación, como dije antes, son de valor muy bajo las señales y no las podemos amplificar de una única vez, sino hay que hacerlo por etapas, porque si no se pierde la señal. Una vez terminada la preamplificación, pasamos a la amplificación, que como ven acá también está hecha en 2 partes, y después tenemos la parte del filtrado, que es donde separamos la señal y dejamos solo la frecuencia a la que trabajan los músculos. Una vez terminado el procesamiento analógico en la placa que estuvimos desarrollando, la señal pasa al procesamiento digital. En el procesamiento digital tenemos la placa KL25Z, que es donde está el microcontrolador, que es el que se va a encargar de recibir la señal y aplicarle otro tipo de filtro, pero esta vez de forma digital, y tomar determinadas muestras de la señal y generar un promedio. Ese promedio nos va a indicar si el músculo está en contracción o está relajado. Como pueden ver, acá tenemos 3 canales que sería la visualización de la señal. El primer canal es la señal en crudo,
El segundo canal es la señal ya amplificada y filtrada. Y el tercer canal es una señal de PWM que se va a generar a partir de la señal del músculo para indicarle a los servomotores cuándo debe realizar el movimiento de cierre o de apertura. Acá pueden ver lo mismo, nada más que ahora con el músculo contraído. Pueden ver la primera señal, la señal cruda con los picos, después amplificada y filtrada, y por último la señal de PWM que se genera a partir de esta. Para lograr la activación, la apertura o el cierre de la mano se definen dos umbrales, los cuales si la señal pasa esos umbrales, el brazo se cierra, y si no, si está por debajo, permanece abierto. Para programar la placa utilizamos una plataforma online llamada Embed, en donde el código se usa C o C++, que es lo que estuvimos trabajando a lo largo de estos años, y la particularidad que tiene es que no necesitamos una computadora en sí con un programa instalado, sino que lo podemos, desde un usuario, podemos acceder al código de cualquier computadora. Mi compañero les va a hablar del movimiento del brazo. Hola, buenos días a todos, gracias por venir. Bueno, yo voy a hablar del movimiento del brazo robótico, pero antes de hablar de esto, quería decirle cómo hicimos el brazo robótico. Lo hicimos con impresora 3D y elegimos este diseño porque se asimila mucho al de una mano real. Bueno, los tendones fueron reemplazados por tanzas, que las tanzas lo que logran es la apertura y el cierre de la mano robótica, y estas van conectadas a los servomotores MG995, que estos actúan como si fuesen el músculo de una mano real. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Lautaro Agüero. Buenas, yo voy a hablar de las conclusiones y las mejoras a futuro que tuvimos. Vamos primero a hablar con las conclusiones. En sí, nosotros avanzamos en la captación de la señal y después de mucho estudio decidimos colocarlo en el brazo. Luego de esto fuimos a la parte del bíceps. Como decía, el brazo es el músculo más grande. Esto nos facilita la captación de la señal. En sí se puede poner en cualquier parte del brazo, pero esto requiere mayor complejidad de amplificación y control de esto. Luego, las modificaciones constructivas. Esto nosotros estamos, como me dijeron los compañeros, en procesamiento de la señal. Hicimos un prototipo, pero esto se puede adaptar como